Hola, en este vídeo veremos cómo hacer para autenticar automáticamente utilizando SAML de Azure. Vamos a ello. Por defecto la consola de CSE tratará de autenticar usuarios locales. Sin embargo, podemos trabajar con OpenID Connect y SAML. Vamos a configurar la aplicación dentro de Microsoft Azure para utilizar SAML con Azure. En Azure tenemos que agregar una nueva aplicación empresarial. Buscamos Banyan y nos aparece Banyan Security Administrator Console y la vamos a crear. Sin cambiar el nombre, lo dejamos por defecto. Una vez está agregada, vamos a asignar usuarios o grupos. En este caso es una cuenta de Azure no corporativa, así es que solo me permite seleccionar usuarios y solo tengo uno. Así que seleccionamos el usuario y lo seleccionamos y asignamos el usuario a la aplicación. Lo siguiente que tenemos que configurar en esta parte es el inicio de sesión único para este usuario utilizando SAML y aquí tenemos los pasos que tenemos que cumplimentar. Editamos la configuración básica de SAML y tenemos que agregar un identificador y la dirección URL de respuesta que está en la documentación, es https y esto es el nombre de la compañía, sonicspain.net, bueno, sonicspain.net.eucc.banyanops.com/v2/callback. Y vamos a copiar esto porque es exactamente igual que vamos a utilizar en la segunda parte. Nada más y guardamos la configuración. Lo siguiente que hacemos es editar los atributos que va a utilizar o que va a dar al sistema. No necesitamos ninguno de los que hay aquí, o yo no necesito ninguno de los que hay aquí porque no voy a trabajar con esta información. Por tanto, voy a agregar los míos propios, que va a ser email address y el origen del atributo es user.mail. Guardamos y creamos otro que vamos a llamar name y el origen de atributo en este caso es el user display name. Y guardamos este segundo atributo. Regresamos al inicio de sesión y aquí tenemos el certificado. Vamos a descargarlo en base 64 ya que la consola de CSE nos va a pedir que se lo copiemos, lo dejamos simplemente descargado y luego lo utilizaremos. Bien, en este lado de la configuración ya está todo hecho, insisto aquí porque es únicamente mi usuario el que vamos a utilizar. En la parte de la consola de CSE vamos a configuraciones, Identity Access y aquí comenzamos. Seleccionamos SAML, Identity Provider Name, seleccionamos Other, no es ninguno de los que vienen predefinidos y vamos a darle un nombre. Y aquí vamos a copiar la dirección de inicio de sesión, la de la parte de Azure, y aquí se la ponemos en IDP Single Sign-On URL. Entity User, copiamos y pegamos y ahora vamos a abrir el certificado. Abrimos, aquí está en la carpeta, aquí lo veis y vamos a abrirlo con Notepad++, por ejemplo. Aquí no lo veis, está abierto en otra ventana, pero lo único que voy a hacer es copiar y pegar el certificado. Y le vamos a indicar los atributos de username e email. Username es name y email address para el caso de email attribute. Attribute de grupos no tengo, vamos a poner aquí cualquier cosa porque el sistema lo necesita, es un campo obligatorio. Y copiamos
aquí en redirect URL también. Si hacemos scroll hacia abajo tenemos la configuración para el registro de los dispositivos y es básicamente copiar lo que hemos hecho arriba, es prácticamente la misma configuración. Tenemos el nombre, la URL del IDP, todo esto es copiar y pegar. Entity User, luego pegaremos el certificado, ahí está. Volvemos a poner aquí el username attribute que es name, email attribute, email address, aquí cualquier cosa para que nos deje avanzar y en redirect la URL. Guardamos la configuración de los dos apartados, son dos apartados independientes y hacemos clic en continuar, ya está acabado. Y ya tenemos hecha la integración de CSE con SAML. Ahora vamos a coger la aplicación y vamos a registrarnos de nuevo, Sonic Spain Net, que es mi código, y vemos que ya me redirige al inicio de sesión y me hace el login automáticamente. Sacamos la aplicación y vamos al home y ahí está. Cuando refresca aparece mi nombre, el que aparece en azul, este es el display name, y vemos que los accesos son iguales que en cualquier otro momento. No he modificado políticas de ningún estilo. Vamos a hacer lo mismo desde el add-on del navegador. Nos pide confirmación de la cuenta, vamos a seleccionar que es Corporate Dedicated y ya está registrado este dispositivo también con este nuevo usuario y de nuevo tenemos acceso a los mismos recursos que vimos en otros vídeos que podéis encontrar en la lista de reproducción. Podemos abrir cualquiera de las URLs con el usuario. Aquí si navegamos al directorio vemos que el usuario pues, es de otra cuenta y vemos los dos dispositivos que se acaban de registrar con este usuario. Esto es todo por hoy, espero que os haya sido de utilidad, como siempre, muchas gracias.